Bueno, déjeme comenzar, mis hermanos, de la siguiente manera. ¿Cuáles son tus miedos más grandes? ¿Cuál es tu miedo más grande? Los expertos nos dicen, mis queridos hermanos, cuáles son los 10 miedos más comunes en la humanidad. ¿Te gustaría saberlo? Porque puede ser que en uno de ellos pues te encuentres tú. ¿Saben ustedes cuáles son los 10 miedos más comunes en la humanidad? El número 1 es la necrofobia, o sea, el miedo a la muerte. Pues sí, ¿verdad? Creo que ese es el que todo mundo tiene miedo, ¿no? El número 2 es la brontofobia, o sea, el temor a las tormentas eléctricas, a que te caiga un rayo, pues. La gente tiene mucho miedo a eso, ¿no? El tercero es la cancerofobia, o sea, el miedo al cáncer. El cuarto es la acrofobia, es el miedo a las alturas. Sí, hermanos, hay gente que no puede volar, no puede despegar. Se aferra a la pista y nadie lo sube al avión. No, es la acrofobia. Luego está la emitofobia, es el miedo a vomitar. Santo Dios. Espero que nadie aquí, Luego está la claustrofobia, la xenofobia, la aerofobia, la antropofobia, es miedo a las personas. La antropofobia es miedo a las personas. Hay gente que tiene miedo a la gente, o sea, no pueden estar con personas, ¿verdad? Y parece ser que el número 10 es el miedo a las arañas, que algunos llaman aracnofobia, ¿no? ¿Cuál es tu miedo más grande? Hermanos, hay personas que han vivido con sus miedos durante años y años, ¿verdad? Padeciendo un terrible miedo. Déjeme decirle, y esto es bueno saberlo, la mayoría de los miedos son aprendidos. ¿Sabían eso? Qué interesante y qué bueno es saberlo. Los niños, por ejemplo, mis hermanos, no tienen miedo. ¿Ya se dieron cuenta? Los niños solo tienen miedo a 2 cosas, según los expertos. Qué interesante saber esto, hermanos. Los niños solo tienen miedo a 2 cosas. ¿Saben cuáles son las 2 cosas a las que los niños le tienen miedo? Y fuera de eso, los niños no tienen miedo. Es el miedo a caerse y el miedo al ruido. Esto me llamó la atención porque mi nietecita, ¿verdad? Mi hija Nicolita, cuando hay un ruido así muy fuerte, ella le da miedo. Y también el miedo a caerse. Pero después de eso, mis hermanos, todos los demás miedos son aprendidos. Esos miedos que tú tienes los aprendiste. Los miedos que yo tengo los aprendí. Solo estos 2 miedos traemos desde niños. De ahí todos los demás los hemos aprendido. ¿Qué te parece? Los aprendimos durante toda nuestra vida. Los aprendimos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro abuelo, de nuestra abuela, de nuestros tíos, de nuestros primos, de los compañeros. O sea, esto lo aprendimos, hermanos, mientras íbamos viviendo. Por eso, mis hermanos, una de las cosas que podemos hacer para superar nuestros miedos es descubrir dónde y cuándo nació ese miedo que tienes. Esto lo trabajan muy bien los psicólogos. Ellos te ayudan a descubrir la raíz de tu miedo y luego por medio de terapia te ayudan a superarlo. Eso lo hacen muy bien los psicólogos. Pero escuchen esto, mis queridos hermanos. Por medio de la palabra de Dios podemos desaprender, podemos desaparecer esos miedos. Esta es una buena noticia, ¿no les parece? Cuando las personas creen la palabra de Dios, cuando las personas se llenan de la palabra de Dios, cuando los pensamientos de la Biblia empiezan a penetrar nuestra vida, ¿qué creen, hermanos? Poco a poco el miedo va saliendo y antes esos temores terribles y esos miedos que teníamos, ¿verdad?, desaparecen. Bendito sea Dios. ¿Cuáles son tus miedos más grandes? ¿Es tu miedo, por ejemplo, al COVID? ¿Es tu miedo a contraer cáncer? ¿Es tu miedo a contraer alguna enfermedad terminal?
Tal vez es el miedo al presidente, al gobernante. Es el miedo tal vez a los migrantes. Ven que apenas ayer antier supimos que ahí viene la Mara Salvatrucha otra vez. Hermanos, la lista de las posibilidades es larga. Así que espero que este mensaje te ayude a superar el miedo, te ayude a vivir por encima del miedo. Antes de entrar a considerar, hermanos, cuáles son los pasos para que nosotros podamos aprender a vivir sin miedo, quiero compartirles rápidamente, ¿verdad? Algunas características del miedo. Quiero compartirte 4 características del miedo. Parece que tienes ahí un espacio en blanco entre el texto y los puntos. Entonces, si quieres, puedes anotar una palabrita, nada más para que tú lo puedas recordar, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del miedo? Qué importante es saberlo. Número 1, el miedo es contagioso. Hermanos, el miedo se pega. Si tú te juntas con personas miedosas, tú vas a terminar siendo una persona miedosa. Es con lo que les decía hace rato, el miedo se aprende, el miedo se contagia. Si tu papá tiene miedo, si tu mamá tiene miedo, vas a contagiar a tus hijos y los vas a enseñar a ser miedosos. Por eso un padre cristiano, una madre cristiana tienen que aprender conscientemente a no transmitir miedo, porque el miedo es muy contagioso. Luego otros compañeritos en la escuela se lo quieren pasar a tu hijo. Tú tienes que ser muy listo, muy inteligente para tratar de quitarles esos miedos que les van a causar muchas limitaciones en el futuro. Número 2, el miedo es limitante. Esta es la segunda característica del miedo. Mira qué interesante saberlo. El miedo es limitante. ¿Qué queremos decir? Pues como la palabra lo dice, ¿verdad? Limita todo nuestro potencial. ¿Sabías eso? El miedo no permite que desarrolles todo tu potencial. El miedo hace que tus hijos no desarrollen todo su potencial. Dios ha puesto probablemente en tus hijos un tremendo potencial, pero no lo logran desarrollar porque tienen miedo. Hermanos, el miedo es lo que te impide usar tus talentos. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? El tercer siervo, ¿verdad? Fue y escondió el talento en la tierra. ¿Recuerdan la historia? Y cuando el amo le pregunta por qué hizo eso, ¿recuerdan cuál fue su respuesta? Dice él, porque tuve miedo. Hermanos, es el miedo el que nos limita y no nos permite usar todos los talentos que Dios en su gracia puso sobre nosotros. Número 3, vean la tercera característica del miedo, es desgastante. El miedo, mis queridos hermanos, es desgastante. ¿Qué queremos decir? Corroe nuestra confianza en la bondad de Dios. El miedo hace que poco a poco nuestra confianza en Dios vaya disminuyendo, la va corroyendo, la va destruyendo, la va desgastando. El miedo es desgastante. Comenzamos a preguntarnos si Dios, hermanos, está al pendiente de nosotros. Es una pregunta que no deberíamos hacernos, pero luego nos empezamos a preguntar, ¿y de veras Dios está al pendiente de mí? ¿De veras Dios me cuida? Cuando tú te preguntas eso, es que tu fe está desgastándose, tu confianza se está desgastando. Si Dios puede dormir durante nuestras tormentas, si permite tormentas, ¿verdad? Cuando nos subimos a su barca, a su embarcación, ¿le importamos a Dios verdaderamente? El temor, hermanos, el miedo desata una multitud de dudas dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón, vacilaciones que luego hasta producen enojo dentro de nosotros. Y escuchen esto, mis hermanos, eso nos convierte en controladores. Puede ser que si tienes una mamá controladora o un papá controlador, la raíz de ese comportamiento es que tienen miedo. El miedo nos vuelve en personas controladoras. El miedo da rienda suelta al tirano que hay dentro de nosotros. Es una cosa terrible.
produce un desgaste, hace una vida miserable, produce relaciones miserables, mis queridos hermanos. Por eso es que necesitamos acabar con eso en el nombre del Señor. Número 4, si lo quieres escribir para tener entonces estas 4 características: afecta la memoria. El miedo, mis hermanos, afecta la memoria. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenían razones suficientes para confiar en Él, ¿no es así? Hermanos, habían sido testigos de cómo el Señor había sanado toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿no es cierto? Habían sido testigos de la sanidad de un leproso con un simple toque de nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Habían sido testigos de cómo el Señor había sanado a un siervo a través de una orden a la distancia, ni siquiera estando presentes, simplemente con dar la orden, ese siervo sanó. Hermanos, los discípulos de Jesucristo habían visto, habían experimentado, habían sido testigos presenciales de los milagros y las maravillas que nuestro Señor había hecho en sus vidas. Tenían razones suficientes para confiar en Él, ¿no es cierto? Pero en el momento de la tormenta, ¿recuerdan la historia de la tormenta del lago? Van con Jesús en la barca, se suscita una terrible tormenta. Jesús duerme sobre una almohada en el cabezal del barco. Jesús está tranquilo, despreocupados, y ellos están al borde de un ataque de nervios. Y van y despiertan a Jesús, ¿verdad? Y hasta lo regañan y le dicen: Señor, ¿no te da cuidado de que vamos a morir? Escuchen, hermanos queridos y amigos queridos, el temor crea una especie de amnesia espiritual. El miedo, mis queridos hermanos, afecta la memoria, hace que nos olvidemos de todo lo bueno, de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. El miedo hace que olvidemos lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Dios te ha bendecido, Dios ha hecho milagros en tu vida, Dios te ha sanado más de una vez de una enfermedad difícil, te ha sacado de problemas tantas veces, y luego te olvidas de lo que Dios ha hecho. Ahora que estás pasando por un problema, estás lleno de miedo, lleno de pánico, no te acuerdas de lo que Dios ha hecho en el pasado por ti. Y si Dios ha hecho maravillas en tu vida, Él lo puede volver a hacer. Afecta la memoria. Hermanos, estas son las 4 características del miedo. Es contagioso. ¿Qué más dijimos? Es limitante, es desgastante y afecta la memoria. Escuchen, hermanos, por esta razón, el mandamiento que Jesús más repitió durante su ministerio, ¿cuál creen ustedes que fue? No temas, no tengas miedos. El mandamiento más frecuente de nuestro Señor Jesucristo fue este: no temas, no tengas miedo. Escuchen, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 31, Jesús dice: así que no temas, más valen ustedes que muchos pajarillos. En Lucas capítulo 8, versículo 50, Jesús dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y tu hija será salva. En Mateo 14, 27, Jesús dice: tened ánimo, yo soy, no temas. En Mateo 10, 28 dice: no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. En Lucas capítulo 12, versículo 32 dice: no temas, manada pequeña. Y en Mateo 17, 7 Jesús dice que se acercó y los tocó y les dijo: levántense, no teman. Hermanos queridos y amigos queridos, me da mucho gusto decirles lo siguiente: Jesús no quiere que vivas en estado de temor. Jesús no quiere que vivas con miedo.
Yo creo que tú tampoco lo quieres. El Señor quiere que aprendamos a vivir por encima del miedo. Ese es su plan para nuestra vida, esa es su voluntad. Dios no quiere hijos que estén atrapados, encerrados, arrinconados por el miedo. Dios nos libre de eso. Así que, mis hermanos, la pregunta que queda, ¿verdad? Una vez dicho esto, es: ¿y cómo puedo vivir, pastor, por encima del miedo? ¿Cómo puedo vivir por encima del miedo? Bueno, déjeme decirle que hay muchos pasajes en la Biblia en donde Dios nos ha enseñado cómo podemos vivir por encima del miedo. Hoy he elegido uno de estos pasajes más bellos que hay. Hay muchos otros, pero este, hermanos, es uno de los más bellos que hay. Es un salmo muy querido. Es el Salmo 46. Es el Salmo 46. Voy a pedir a mis queridos hermanitos, si nos lo ponen en la versión NBI, por favor, para que nos metamos entonces al texto y veamos lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios quiere decirnos. Miren lo que dice el versículo 1. Dios es, ¿qué dice? Nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y miren el 2, hermanos, que me fascina el versículo 2. ¿Cómo dice? Por eso, porque Dios es nuestro amparo, porque Dios es nuestra fortaleza, nuestra fuerza en momentos de angustia. Por eso, ¿qué dice el versículo 2? No temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Hermanos, en el Salmo 46 Dios nos revela cuáles son los pasos que debemos dar para vivir por encima del miedo. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que dice el versículo 2, no temeremos, vamos a vivir sin miedo. A pesar de lo que pase, a pesar de que la tierra se derrumbe, a pesar de que el mar ruja, pase lo que pase, no vamos a tener miedo. Este hombre que escribe el Salmo es un hijo de Dios, que tiene una confianza plena, y a través de él podemos aprender cuáles son los pasos que debemos dar para vivir por encima del miedo, tal y como Dios quiere. Bendito su nombre y su palabra. Así es que, si ustedes me acompañan, quiero compartirles, hermanos, a la luz de este salmo, es decir, lo que dice este salmo, quiero compartirle 3 principios, 3 pasos que debemos dar para vivir por encima del miedo. ¿Te gustaría vivir por encima del miedo? Wow. Así es que atentamente quiero saber estos pasos y quiero empezar a ponerlos en práctica, porque si lo hago, seguramente voy a ser un hombre con menos miedo. Vas a ser una mujer con menos miedo, vas a ser un joven con menos temor, vas a vivir conforme a la voluntad bendita de nuestro Dios. Amén. Así es que, si me acompañan, veamos por favor el paso número 1. Paso número 1: cree totalmente en la protección de Dios. Cree totalmente en la protección de Dios. Este es el primer paso que debemos dar según el Salmo 46. Bendito sea. Si tú quieres vivir por encima del miedo, si quieres ser libre del miedo, estar encima de él, victorioso sobre el miedo, este es el primer paso que dice el Salmo 46 que debemos dar. Necesitamos creer totalmente en la protección de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, esto se puede ver claramente en el lenguaje tajante, el lenguaje absoluto del salmista. Quiero que vean el versículo 1, se los he puesto en la versión PDT, así que voy a pedir que lo analicemos ya sea en su guía o en la pantalla. Miren cómo dice el versículo 1 en otra versión, lo habíamos leído en NBI. ¿Cómo dice? Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo, cuando tú lees la Biblia,
tienes que ser muy perspicaz para ver lo que dice. Fíjate lo que dice el texto y fíjate lo que no dice. Escuchen, mis queridos hermanos, el salmista no dice a veces Dios es nuestro amparo. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Dios es nuestro amparo. No dice algunas veces Dios es nuestro amparo. No, el salmista asegura con un lenguaje categórico, con un lenguaje tajante. Si tienes una pluma, te voy a pedir que lo subrayes para que tu mente se enfoque. Dios es nuestro amparo, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Ahora, miren la siguiente frase, por favor, para que podamos aprender la palabra y recibirla en el corazón. ¿Qué dice la siguiente frase? Él siempre está dispuesto. ¿Verdad que el texto no dice, algunas veces Dios está de buen humor, como el chorrito? Algunas veces Dios está dispuesto. ¿Eso dice? ¿Qué dice el texto? Siempre está dispuesto a ayudarnos en momentos difíciles. Escuchen, mis queridos hermanos, el salmista está seguro, el salmista está convencido, es un principio real para él lo cree con todo su corazón. Dios es, Él siempre está. Si quieres vivir por encima del miedo, este es el primer paso que debes dar, el primer paso que debo dar. Creer totalmente en la protección de Dios. Bendito su nombre. Escuchen, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, la duda es una elección. ¿Sabían eso? No tienes que tener dudas en tu vida, no deberías tenerlas. Si tú tienes dudas en tu vida, es porque has elegido tenerlas. Date cuenta de eso para poder vencerlas. La duda, mis queridos hermanos, es una elección. Son tu elección. Puedes dudar de tus dudas, pero no deberías dudar de tus creencias. La mayoría de las personas, mis hermanos, creen en sus dudas y dudan de sus creencias. ¿Por qué no mejor crees en tus creencias y dudas de tus dudas? Yo mejor dudo de mis dudas, pero creo y me afirmo en mis creencias. Dudar, hermanos, es una elección. Si tú eres una persona que duda, es porque esa es tu elección. Pero podrías elegir otra cosa, podrías elegir rechazar las dudas y podrías elegir creer totalmente en la protección de Dios para tu vida. Y si crees eso, echarás fuera el miedo. Bendita sea la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Así que lo primero que tienes que hacer para vivir siempre por encima del miedo es creer totalmente en la protección de Dios. No dudes del cuidado de Dios. Elige creer, elige no dudar. Desarrolla una fe total en tu corazón. Es el primer paso para vivir sin miedo. Ahora, avancemos un pasito más hacia adelante. ¿Por qué podemos confiar totalmente en la protección de Dios, mis hermanos? Oye, Paz, ¿por qué debería confiar totalmente en la protección de Dios? ¿Saben por qué? Pues porque Dios dice que debemos confiar en Él, que podemos confiar en Él. Él lo dice de muchas maneras. Aquí les he puesto dos ejemplos. Veamos el primer ejemplo, por favor. Miren lo que dice Mateo 10:29 en la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice? No se venden, dice, 2 pajarillos por una monedita. ¿Cuánto cuestan 2 pajarillos? Una monedita. O sea, ¿cuál es la monedita más pequeña que nosotros tenemos aquí en México? Es la de 50 centavos, porque la de 10 y de 20 ya no salen, ¿verdad? ¿Estoy bien? Es la de 50 centavos. Dice, no se venden 2 pajarillos. ¿Por cuánto? Por una monedita. Miren el razonamiento de Jesús para convencernos. ¿Qué dice Jesús? Sin embargo, dice, ni uno de ellos cae a tierra, o sea, muere sin que el Padre de ustedes, ¿qué dice? Lo permita. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Jesús está diciendo que Él tiene cuidado de estos insignificantes pajarillos. Si Dios, hermanos, tiene cuidado de estos insignificantes pajarillos, está al pendiente de ellos, ¿cómo no habría de estar pendiente de nosotros? Eso dijo Jesús. Y si Jesús dice, yo lo creo.
¿Te das cuenta? Si Dios está pendiente, mis hermanos, hasta de los pajarillos, ¿cuánto más de nosotros? Ningún pajarillo morirá sin el permiso de Dios. Qué cosa tremenda. Siempre me pongo a reflexionar en eso, hermanos. Cuando un pajarillo muere, cae a tierra, es decir, muere, ¿sabe por qué murió? Porque Dios dio permiso. Escuchen, mis queridos hermanos, la otra vez se los dije desde el Salmo 139. Ahora se los digo desde Mateo 10:29. Todos nuestros días están contados. ¿Sabían eso? No vamos a morir antes ni vamos a morir después. ¿Cuándo vamos a morir? El día que Dios ha designado. Hermano querido y amigo querido, reflexiona sobre eso y date cuenta. No tiene caso vivir en angustia y vivir en zozobra y vivir en miedo. Yo moriré el día que Dios ha determinado. No moriré antes ni moriré después. Así que lo único que puedo hacer es confiar en Él, vivir la vida libre de temor, tratar de hacer lo que Él espera que yo haga, en lugar de estar pensando y obsesionado con el día en que voy a morir. Terrible, ¿verdad? Por cierto, mis queridos hermanos y mis amigos, quiero aprovechar esta oportunidad para decir una vez más: creo que ya es tiempo que los que no han regresado regresen. Si Dios ha destinado que vas a morir en esta pandemia, ¿qué crees? Vas a morir, no hay nada que puedas hacer. Te pongas cubreboca, te pongas careta, te encierres en tu casa, no hay nada que puedas hacer. Y si Dios no ha determinado que no vas a morir en esta pandemia, ¿qué crees? Aunque te enfermes de coronavirus 1, 2, 3 veces, no vas a morir. ¿Por qué? Porque ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Es decir, mis queridos hermanos, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo: te amo, tengo cuidado de ti, me preocupo por ti, me interesan tus días, tu estado de salud, tus enfermedades. Toda la vida te he amado, me he preocupado por ti. Si me preocupo hasta de los pajaritos que mueren, ¿cómo no me voy a preocupar por ti? Ya deja de tener miedo, confía totalmente en la protección mía, dice el Señor, bendito sea. Tremenda la palabra del Señor, ¿no les parece? Creo que esta es una de las razones por las que deberíamos oír la Biblia. Cuando la gente oye este mensaje, ¿verdad? El corazón vuelve a cobrar confianza y el miedo sale de nosotros. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Miren lo que dice Mateo 6:26, un segundo ejemplo. Les dije que eran 2 ejemplos. Miren lo que dice Jesús otra vez. Salió de la boca de Jesús. ¿Qué dice el Señor para que nosotros podamos aprender? Fíjense en las aves del cielo. ¿Qué pasa con ellas? No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, ¿qué dice? Las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Que ellas, refiriéndose a las aves del cielo. ¿Qué está diciendo el Señor en este versículo? Si nosotros lo captamos, mis hermanos, y entendemos la palabra de Dios, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús dice: si Dios cuida a las aves que no tienen un gran valor, que son insignificantes, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Dios los cuidará, Dios los protegerá. ¿Qué va a hacer este coronavirus contra ustedes si Dios no ha determinado nada? No puede hacer nada. Vivamos libres del miedo y sigamos adelante, alabando a Dios, honrando su palabra y sirviéndole de todo corazón. Bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta? Mira cómo cierra el versículo 2 y 3 del Salmo 46. Por eso dice: no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hermanos, yo quisiera tener esta clase de fe. ¿Tú también? Yo quisiera tener esta clase de fe. Miren lo que dice el salmista. Por eso, en base a lo que dijimos en los versículos 1,
Dos, por eso, en base a eso, no tenemos miedo. Vivo sin miedo. Vivo sin miedo a nada, camino de tu mano, tú eres mi Dios. Si quieres liberarte del terrible efecto del miedo, necesitas creer totalmente en la protección de Dios. Si tienes duda, dile al Señor en ese momento: perdóname, Padre. Dile al Señor: perdóname, ya no voy a dudar, me aferraré de tu mano como tú quieres. Bendito sea el Señor. Qué cosa tremenda. Este es el primer paso. Wow, yo quiero hacerlo. Espero que tú también. Paso número 2, mira lo que dice el Salmo 46 en el paso número 2. Dale la vuelta a tu hoja, por favor. Paso número 2. Vive totalmente la presencia de Dios. Wow. Vive totalmente la presencia de Dios. Déjenme decirles esta revelación, mis queridos hermanos y mis amigos. Cuando uno siente la presencia de Dios en su vida, ¿sabe qué pasa con el miedo? Se va. Hermanos, cuando Dios está cerca, cuando lo siento conmigo, cuando lo siento cerca de mí, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo. Por eso el Salmo 46 dice que el segundo secreto, el segundo paso, mis queridos hermanos, es vivir totalmente la presencia de Dios. El lenguaje, hermanos, en los versículos del 4 al 7 es un ambiente tranquilo, lleno de paz. Vean en primer lugar el versículo 4, por favor. Analicemos, aunque sea poquito, la palabra del Señor y a ver qué nos deja la reflexión de la palabra. Versículo 4, está ahí en sus guías. Versión NBI, ¿cómo dice? La santa habitación del Altísimo. Hermanos, este río, ¿verdad? Habla de paz, un remanso de paz, es lo que quiere decir. Alegran la ciudad de Dios, no la ponen tensa, no la ponen angustiada, no la ponen con estrés, sino que alegran la ciudad de Dios. La santa habitación del Altísimo. ¿Ustedes saben a qué se refiere la santa habitación del Altísimo? Es el templo en Jerusalén, es el lugar en donde las personas experimentan la presencia de Dios. Mis queridos hermanos y mis amigos, Dios ha designado un lugar. Dios había designado un lugar, ha designado un lugar en donde las personas, si quieren, pueden experimentar su presencia. Ese lugar es el templo, la habitación del Altísimo. Y cuando la gente experimenta la presencia de Dios, entonces se llenan de paz y de tranquilidad y el miedo huye. Bendita sea la presencia de Dios en las vidas de los seres humanos. Miren el versículo 5, sigamos analizando el mensaje del versículo 5. Miren lo que dice. Dios está, dice, en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Si tienes una pluma, por favor subraya para que tu mente se enfoque en la bendición de la palabra. Está en ella. Si lo pueden subrayar ahí arriba, hermanos jóvenes, me ayudan mucho en la exposición que vamos haciendo de la palabra del Señor, tratando de aprender el mensaje de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Ahora díganme una cosa, ustedes explíquenme, ¿qué les dice la frase Dios está en ella, en la ciudad? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es está en ella? Pues es la presencia, ¿no? Es la presencia de Dios. Eso es lo que es. La presencia de Dios, hermanos, garantiza estabilidad. Miren lo que dice más adelante. La ciudad dice no caerá. Subráyale. La versión Reina Valera dice no será conmovida. ¿Qué cosa es eso, hermanos? ¿Qué significa no caerá?
es estabilidad. ¿Qué significa no será conmovida? Es estabilidad. Cuando hablamos de la vida de un hombre, que decimos ese hombre no caerá, es una vida estable. Esa mujer no caerá, ese joven no caerá, esa señorita no caerá, ese niño no caerá. Es la promesa de estabilidad de Dios cuando las personas viven y disfrutan la presencia de Dios en sus vidas. Hermano, date cuenta, por favor, mira, la presencia de Dios en nosotros nos dará una vida estable. Que así sea. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, vivir la presencia de Dios nos da estabilidad emocional. Olvidar la presencia de Dios trae toda clase de miedos, toda clase de angustia, toda clase de estrés. Hermanos, no olvides este segundo paso. Necesitamos practicar la presencia de Dios a cada rato en nuestras vidas. Escuche por favor con atención lo que le voy a decir. El problema, mis hermanos, de muchísima gente, espero no sea tu caso, de verdad espero que no sea mi caso, pero hay que decirlo. El problema de muchísima gente es que no viven la presencia de Dios. Muchísima gente, hermanos, viven una vida secular. ¿Saben qué quiere decir la palabra secular? Separada de Dios, sin tomarlo en cuenta. La vida secular es la vida que se vive sin tomar en cuenta a Dios. Todo lo que hago en mi vida, cada paso que doy desde la mañana que me levanto hasta la noche que me acuesto, todo lo que hago lo hago sin tomar en cuenta a Dios. Muchísima gente vive así. Esa es la razón de por qué la gente vive llena de miedo. No conocen ni disfrutan la presencia de Dios. Quiero preguntarte una cosa, quiero que me digas, ¿a qué estás conectado todos los días? Jóvenes, qué cosa tremenda Dios nos hace reflexionar este domingo precioso. ¿A qué estás conectado? ¿A las redes sociales? Es una pregunta. ¿A la radio? ¿A la televisión? ¿Al WhatsApp? ¿Al TikTok? Ahora es lo de moda, ¿no? ¿A tu celular? ¿Al Facebook? Por eso estás lleno de miedo. Por eso estás lleno de temores. Todo lo que ves en esas redes sociales es pánico, es miedo, son dudas. ¿A qué estás conectado? Pero la palabra dice que si yo estoy conectado a Dios, si Dios está en medio de mi mente y de mi corazón, entonces Él me brindará estabilidad y echará fuera el miedo. Date cuenta en qué debes invertir tu vida y tu tiempo. Bendito sea Dios. Tú necesitas vivir, yo necesito vivir totalmente la presencia de Dios. Hermanos, en los versículos 6 y 7 se destaca la presencia de Dios en medio de la crisis. Miren cómo dice los versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Analicemos un poquito la palabra. Piensa en la palabra que estás viendo en tu pantalla. Mira lo que está diciendo Dios. ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor, pase lo que pase. Eso de que se agitan las naciones, eso es crisis, hermanos, ¿sí o no? Eso de que se tambalean los reinos, ¿qué cosa es? Es crisis, son problemas. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. ¿Qué quiere decir eso? Dios frustra las intenciones de los pueblos y las intenciones de las naciones. Ahora hay guerra, pero hermanos, el que conoce la palabra de Dios, el que lee la Biblia, está tranquilo porque sabe que Dios de un momento a otro, si quiere, echa abajo todas esas guerras. Bendito sea. ¿Por qué vas a estar preocupado y alarmado? Y ay Dios, estás frotándote las manos todo el día y te acuestas con angustia y te levantas con desesperación y corres a las noticias. ¿Quién sabe cómo está el mundo? ¿Qué quieren decir estos versículos 6 y 7? Quieren decir, mis hermanos, que en medio de la crisis la presencia de Dios está
con aquellos que creen en Él. Bendito sea Dios. Hermanos, la presencia de Dios da paz al interior del ser humano. Esto es lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. ¿Recuerdan? Dice Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, dice. Si me lo ponen, por favor. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Hermanos, es la presencia de Dios, que Dios esté en nosotros, lo que hace que no tengamos miedo y estemos llenos de paz. Ahí está el texto precioso, la promesa preciosa de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿ves por qué es importante oír la voz de Dios todos los días? ¿Ves por qué es importante venir a la iglesia del Señor cada domingo? ¿Te das cuenta? ¿Ves por qué, hermanos, es importante tener esa disciplina de que cada día, varias veces al día, tener momentos con Dios para vivir su presencia? Esto era lo que hacía, por ejemplo, el profeta Daniel. Es muy famoso lo que él hacía, hasta los niños lo cantan, ¿verdad?, en las canciones infantiles. ¿Saben ustedes cuántas veces al día Daniel interrumpía sus actividades para tener un momento con Dios? 3 veces. Y por eso los niños cantan, ¿verdad? 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Daniel fue un hombre poderoso porque practicaba la presencia de Dios. De hecho, déjenme decirles, sería un buen consejo, ¿verdad?, para una jornada de trabajo laboral, la jornada de Daniel. Daniel trabajaba unas 3 horas y hacía una pausa para tener un tiempo con Dios. Trabajaba otras 3 horas duro y luego otra pausa. Y luego otras 3 horas y tenía otra pausa con Dios. Déjeme decirle que los expertos dicen que el mejor rendimiento de una persona en su trabajo es que tenga un tiempo intenso de trabajo y luego un pequeño descanso. Un tiempo intenso de trabajo y luego un pequeño descanso. Otro tiempo intenso de trabajo y luego un pequeño descanso. Eso hace a las personas más productivas. Bendito sea Dios. Te he dado un consejo si quieres ser productivo, ¿verdad? Gratuito. En el nombre del Señor, bendito sea. Y finalmente, mis hermanos, número 3, tercer consejo, por favor. Paso número 3, tercer principio: cree totalmente en los milagros de Dios. Cree totalmente en los milagros de Dios. Esto es lo que nos dice el Salmo 46 de los versículos 8 al 11, es decir, la última parte del Salmo. Mis queridos hermanos y mis amigos, si nosotros no esperamos que Dios intervenga de manera sobrenatural, es decir, milagrosamente cuando lo necesitamos, pues entonces vamos a estar llenos de miedo, ¿no es cierto? Si tú eres una persona que piensa que cuando estés pasando por momentos críticos, enfermedades, problemas, dificultades, falta de trabajo, si tú eres una persona que piensa que cuando estés pasando por los momentos críticos, pues no cuentas con la intervención sobrenatural de Dios, no, pues vas a estar lleno de pánico. Por eso el paso número 3, según el Salmo, es este: cree totalmente ¿en qué? En los milagros de Dios. Miren lo que dice los versículos 8 y 9. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Qué dice? Vengan y vean los portentos del Señor. Ahora díganme una cosa: ¿qué significa la palabra portentos? Los milagros de Dios. Escuchen, la intervención sobrenatural de Dios,
Hermanos, tenemos un Padre poderoso, tenemos un Dios poderoso. Nada es imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer y Él está de nuestro lado. Si nosotros esperamos en sus milagros sobre nosotros se harán. Milagros tú verás si tienes fe. Sigamos leyendo, miren lo que dice. Él ha traído desolación sobre la tierra. Estos son los milagros de Dios. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Este es el milagro de Dios. Lo que los hombres no pueden hacer, Dios lo hace. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Hermanos, nosotros tenemos miedo de que las naciones se pongan unas contra otras. Nosotros pensamos, si se desata una tercera guerra mundial, quién sabe quién puede sobrevivir. Y eso nos llena de miedo y nos llena de pánicos. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Es cierto, hermanos, que los hombres pueden pelearse unos a otros. Y es cierto que los hombres puede ser que no puedan solucionar sus conflictos, pero Dios puede. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Hermano, Dios es un Dios de paz. Él quiere que los hombres y las mujeres y los jóvenes y los niños vivan en paz y nadie va a frustrar sus planes. Necesitamos creer totalmente en los milagros de Dios. Así que yo te pregunto, ¿tú crees en los milagros de Dios? Porque si tú eres una persona que en el fondo de tu corazón dices, no creo que Dios pueda hacer eso en mi vida, ¿qué crees? No lo va a hacer. Si tú esperas poco de Dios, Dios hará poco en tu vida. Si tú esperas nada de Dios, Dios no hará nada en tu vida. Pero si tú esperas mucho de Dios, ¿qué crees que Dios va a hacer en tu vida? Mucho. Así dijo Jesús, y me gozo en decírselos. Así dijo Jesús: se hará con ustedes conforme a su fe. Necesitamos creer, hermanos, totalmente en los milagros de Dios, en sus milagros portentosos. Miren cómo dice el versículo 10, preciosa la palabra, versículo 10. ¿Qué dice? Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ya dejen de estar abrumados, eso es lo que quiere decir, quédense quietos. Ya dejen de querer solucionar ustedes sus problemas que no pueden solucionar. Ya dejen de querer ustedes encontrar la solución a un problema que no pueden encontrar ustedes. Quédense quietos. Ya, disfruta la presencia de Dios. Ven a mi casa, escucha la palabra, deja que la palabra entre a tu corazón, deja que yo te llene de espiritualidad. Quédate quieto. Ya deja de andar acelerado, ya deja de andar estresado, ajetreado. No tienes tiempo para mí, andas desesperado. Quédate quieto, deja que yo actúe en tu vida. Reconoce que yo soy Dios. Hermanos, estos son los 3 pasos que debemos dar si queremos vivir por encima del miedo. Repasen conmigo, por favor. Paso número 1, ¿qué debemos hacer? Totalmente, ¿en qué? En la protección de Dios. Paso número 2, vivir totalmente la presencia de Dios. Y paso número 3, creer totalmente en los milagros de Dios. Ahora, quiero que observen esto. Estos 3 pasos, hermanos, hay muchísima gente que no puede darlos. Hay mucha gente que me dice, hermano, sinceramente, con honestidad, paz, están muy bonitos estos pasos, pero no puedo darlos. Yo dudo de la protección de Dios, no puedo hacer ese paso número 1. Y luego el 2, ¿verdad?
Es bonito lo que dices, quisiera vivirlo, pero no puedo. Y luego el paso número 3. Es hermoso creer en los milagros de Dios, pero cuando yo tengo problemas, dudo. Escuchen, hermanos, el problema de muchísima gente es que no pueden dar estos pasos. ¿Saben por qué? Porque estos pasos solo se pueden dar si tienes una relación con Dios. Pero si no tienes una relación con Dios, no podrás dar esos pasos. Díganme una cosa, díganmelo ustedes. ¿Por qué el salmista puede tener esta actitud? Si decimos que el que escribió el Salmo 46 es David, el rey David que escribió el Salmo 23, díganme por qué él sí puede estar muy seguro y yo no. ¿Saben por qué David puede estar muy seguro? Porque David tiene una relación con Dios. ¿Cómo dijo en el Salmo 23 David en el versículo 1? ¿Recuerdan? Jehová es, ¿cómo dijo? Mi pastor. No dijo Jehová es el pastor. No es lo mismo decir, ¿verdad? Mira el Ferrari, ¿verdad? El coche, mira el Ferrari, a decir, mira mi Ferrari. Cuando Dios es tuyo, cuando tienes una relación íntima con Él, cuando tu relación con Dios es plena, profunda, entonces puedes hacer estos pasos. Entonces, tomado de su mano y de su poder, puedes hacerlo, y entonces puedes vencer el miedo. O sea, mis hermanos, la clave para todo esto, lo que tú necesitas hacer, mi querido amigo, lo que tú necesitas hacer el día de hoy, ahora, es abrir tu vida a Dios si no lo has hecho. Es abrir tu corazón a Dios si no lo has hecho. Es abrir tu mente a Dios si no lo has hecho. ¿Sabes por qué no puedes dar esos pasos? Los oyes y dices, qué hermoso, qué bonito, pero no los puedo, porque no tienes una relación con Dios. Si quieres vivir por encima del miedo, lo primero, lo básico antes de dar estos 3 pasos es iniciar una nueva relación con Dios. Y es a lo que yo quiero invitarte, amigo mío. Es a lo que quiero invitarte, querido hermano. Es a lo que quiero invitarte, querido amigo. Abre tu mente, abre tu corazón. Dile a Dios que entre en tu vida. Inicia una nueva relación con Él, así como David, así como el salmista, para que puedas, ayudado por su poder, vivir por encima del miedo. Es lo que dice el salmista, el mismo escritor del Salmo, en el Salmo 23:4. Miren lo que dice el Salmo 23:4. Es el último texto que tienes ahí. ¿Cómo dice? Wow. Yo les quisiera preguntar, ¿por qué el salmista, hermanos, aun cuando está pasando por el valle más oscuro, es decir, lo peor de lo peor, no tiene miedo? ¿Alguien me podría decir por qué? Porque él sabe que Dios está con él. Tiene una relación con Dios. Mi querido amigo y mi querido hermano, mis queridos amigos que verán eso a través de la red, aquí está la clave. Este es el mensaje de salvación de Dios. Este es el mensaje del evangelio para toda la gente, para todos los pueblos. Si tú abres tu corazón a Cristo, abres tu mente a Cristo y dejas a Dios entrar en tu vida, entonces empezarás a vivir lleno de paz. Así se encuentra la paz de Dios en esta Semana Santa. Así se vive por encima del miedo. Inicia una relación con Dios. ¿Es posible vivir por encima del miedo, mis queridos hermanos y mis queridos amigos? Sí, claro. Muchísimos lo han hecho. Jesús vive sin miedo, amén. Pablo vive sin miedo. Muchos han vivido sin miedo.
¿Puedo yo vivir sin miedo? Sí puedo. ¿Puedes tú? Puedes. Ahora sabes la solución. Si tú ya tomaste la decisión de tener una relación con Dios hace tiempo, si ya tienes una relación con Dios desde hace tiempo, entonces lo único que necesitas hacer es fortalecer tu fe, dejar de dudar, vivir su presencia, creer sus milagros. ¿Puedes hacerlo esta tarde? Sí puedes. Habla con Dios y dile: Señor, perdóname, porque a veces he dejado que la duda entre, pero no lo voy a permitir más. Quiero en esta Semana Santa creer más en ti. Y si hay entre nosotros alguien que no ha iniciado una relación con Dios, si alguien está viendo este mensaje y no has iniciado una relación con Dios, entonces ahora sabes lo que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón y pedirle a Jesucristo que entre dentro de ti e inicies una nueva relación con Él. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje del Evangelio, que siempre trae esperanza, fortaleza y aliento para nuestras vidas. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie, mis queridos hermanos, y oremos. Vamos a orar.